Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Para la edad escolar, los niños entienden que la muerte es un evento irreversible. Sin embargo, a pesar de que los jóvenes reconocen que la muerte es algo más que solo dormirse por mucho tiempo, es posible que aún tengan preguntas sin respuesta que quizá no expresen. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿cómo ven la muerte los niños? Bienvenidos. Muy bien, compañeros, aquí con el tema y con todo, dialogando ya, porque yo creo que, bueno, este es un tema que es algo inevitable. Por ahí nos ha tocado en familia, amigos, cercanos y todo, que los niños es un tema difícil de tratar frente a una muerte, de quien se trate la muerte. Y el tema es cómo ven o enfrentan los niños la muerte. Y para ello le quiero dar la bienvenida a nuestro psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros, para dialogar de este tema que Alfonso, bueno, bienvenido, y no es nada fácil, ¿no? No, buenos días a todos. El tema de la muerte, hay ciertos temas que a los adultos se nos dificulta tratar con los niños, como es el tema de la muerte, el tema de los niños son muy preguntones de cómo vienen los niños, que nos ponen a los adultos muchas veces en aprietos, ¿no? En qué les respondemos, qué les contestamos, y sobre todo porque van más que el tema, lo difícil del tema, lo que va ahí es mis propios miedos o mis propios tabús, ¿no? Lo que interfiere, lo que me impide muchas veces tratar esos temas de una manera más abierta y sobre todo directa, ¿no? Y por lo regular cuando se trata de los niños, pues siempre andamos inventando, ¿no? Sí, o evitando, tapando, disfrazando, ¿no? Siempre es la misma. Sí, y muchas veces nos olvidamos de que los niños están en un proceso de maduración, de crecimiento, de comprensión de la vida, de comprensión de la realidad. Están en esas etapas en las que apenas están ellos asimilando lo que es la realidad, ¿no? Los niños, sobre todo de 0 a 2 años, pues podemos hablar que los niños prácticamente no tienen un concepto muy claro ni siquiera de lo que es la muerte. Ya después de los 2 años a los 5 años, más bien lo ven como un juego, ven como que jugamos a las balas y yo te mato y luego te levantas. Sienten que hay revertibilidad en la muerte, que realmente es morirse y que luego se va a levantar porque en el juego así lo viven ellos, ¿no? Así lo ven, ¿no? Sí, así se manejan, pues. Así se manejan, como ¿no? dices. Y a ver, un aspecto que se me hace como que importante. Por ahí dicen que es bueno que los niños tengan mascotas. Porque empiezan con el cuidado de la mascota y pues que esté sano, que se alimente bien y todo eso. Y que afrontar la muerte para un niño de su mascota también es difícil. Sí. Y que nos puede preparar para lo que sería la falta de un adulto, ¿no? Sí. El tema de las mascotas, fíjate Marta, que es un punto muy interesante que tomas en cuanto a que ayuda a que los niños vayan teniendo una cercanía con ese desprendimiento que representa la muerte, ¿no? Pero desde un punto de vista muy distinto, ya que los niños son cuidadores de la mascota. Entonces ellos ven que ellos son los que están protegiendo a la mascota. En cambio, cuando ven la pérdida sobre todo el papá y la mamá, su miedo más grande es ¿quién me va a cuidar a mí? Entonces la pérdida de una mascota los aproxima a lo que es el saber que hay un fin de un ciclo de vida, que no hay retorno, que no hay regreso de la muerte, pero no les entra el miedo de quién me va a cuidar a mí, porque ellos son los cuidadores de la mascota y no al revés, no es la mascota la que cuida de ellos. Entonces ese miedo de sentirse, esa sensación, de sentirse desprotegido, de sentirse lleno de dudas, de saber qué va a pasar conmigo, no surgen cuando pierden a la mascota, ¿no? Entonces es un ejercicio que los aproxima a tener ese contacto, a tener esos sentimientos, esas emociones de pérdida sin tanto temor. Ahí todos los niños la manifiestan de diferente forma, esa experiencia. Existen circunstancias como es la negación, ¿no? Hay niños que no aceptan, no lo asimilan. Hay niños que tienen reacción hostil, sobre todo hacia el muerto, ¿no? De que me abandonaste, de que me dejaste. Como reproches, ¿no? O también la pueden representar hacia otros, ¿no? De mostrar hostilidad hacia otras personas. También existen las sensaciones, los miedos esos
de, de- de abandono Ujú. que le van a surgir de diferentes maneras, como puede ser en sintomatología de ansiedad, que se manifiesta ya de una manera física, que le causa a su cuerpo una Ujú. repercusión, ¿no? Entonces, cada niño va enfrentando de diferente manera, pero esos signos son muy claros y y es a lo que uno como padre tiene que estar muy pendiente de qué es lo que le está pasando a los niños, ¿no? Sobre todo en estos momentos, ¿no? De que hay que dejarlos que expresen sus sentimientos, de que expresen lo que sienten y también nosotros ser muy claros en lo que estamos expresando, ¿no? Fíjate, qué difícil, ¿no? O sea, los padres tenemos mucho que hacer, Mucho actuar, que hacer. encontrar el modo correcto, no vamos a decir el mejor, el correcto para lo que se está presentando, aun cuando uno como padre tenga el dolor también de la muerte de ese ser querido, pues porque no va a ser ajeno a tu hijo, a los niños. No, ese es ¿Cómo manejarlo? esa es Qué una impresión. circunstancia muy difícil, Ujú. sobre todo cuando uno de los dos cónyuges es el que fallece, el que queda vivo tiene que lidiar con su dolor Ajá. y acompañar a sus hijos. Claro. Entonces, sí es una situación muy difícil para el adulto lidiar con lo mío y todavía acompañar y enseñar a mis hijos a Ujú. lidiar con ese dolor, ¿no? Entonces se torna aún más complicado el asunto. Aquí hay algo muy importante, ¿no? Los niños, sobre todo cuando son entre más pequeños, no tienen una idea clara de lo que es la muerte, pero sí tienen una idea clara de lo que los adultos están viviendo y las emociones que sienten los adultos, ¿no? Ujú. Entonces ellos, más que en sí el acto de la muerte, ellos lo que están vivenciando es el dolor de los papás, el dolor de los hermanos, Ok. y entonces ellos no se centran tanto en la pérdida del ser, Ujú. pero se enfocan más en lo que están sintiendo las personas a su En lo que alrededor. están viendo, En lo que cómo están se viendo. desarrolla todo. Así es, y Mm. como todo va a formar parte de un aprendizaje y de una forma de asimilar lo que es la muerte, ¿no? Ujú, muy Entonces, interesante eso, sí, lo que ven, lo o sea, que ven. aprenden de lo que uno lo está que ven. viviendo. Vamos al corte comercial, regresamos rapidísimo, no se vayan. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿cómo ven la muerte los niños? Continuamos. Pero la vida es corta, viviendo, todo falta, muriendo, todo sobra. Ya estamos de regreso y yo creo que el tema vale la pena así como que escarbarle tantito para conocer cómo es que los niños, Alfonso, nos demuestran que están tristes, todo lo que ellos viven, cómo lo expresan. Ajá. Los niños tienen su forma particular de expresarlo Ajá. y sobre todo de manifestarlo a través de conductas muy diversas. Unos pueden ser muy tranquilos, otros pueden ser muy hostiles inclusive, o sea, de ver que hay que recordar que siempre la tristeza se manifiesta también con hostilidad, no solamente con un aletargamiento, o con llanto, con lo que llamamos melancolía, ¿no? Ujú. A veces que la tristeza se manifiesta también con coraje, ¿no? Y hay que comprender que cada niño es diferente, ¿no? Y tiene su forma distinta de enfrentar las cosas. Y ahí lo importante es, Marta, sobre todo, permitir a los niños que se expresen, dejarlos que expresen, Ujú. no reprimirlos, de que los sentimientos no son malos, de que lo que sienten es sus sentimientos y que sus sentimientos no le pueden hacer daño a ninguna otra persona Ujú. y que sus sentimientos son en el momento, de que no siempre va a estar así, de que son pasajeros y que en algún determinado momento se va a empezar a sentir mejor, Ajá. pero que en ese momento hay que darle la oportunidad de que se sienta mal y que exprese lo que está sintiendo, ¿no? Sí. Y que vaya sintiendo ese alivio de saber y confiar en sus emociones y en sus sentimientos, ¿no? Ujú. Que no los juzgue como una forma negativa, que no sea severo ni rígido a la hora de juzgarse, enseñarlo a que sea permisivo y tolerante con sus propios sentimientos, ¿no? Con Así sus es. Y propias como emociones. dices, ¿no? Cada quien expresamos diferente el De dolor. diferente manera. Unos lloran, vemos por ejemplo que es muy cierto en funerarias, gente que a lo mejor se está riendo, que están contando chistes, dices tú, pues es su manera de enfrentar o vivir en ese momento el duelo, ¿no? Sí. Digo, nos encontramos de Sí, todo en una sí, funeraria, de repente hay música, hay expresiones que hay que respetar que cada familia así es. Así es. Ujú. Son
muchas veces mecanismos de defensa. O sea, dice Ok. uno, ¿cómo se está riendo? No podemos saber, hay un tiempo en que los seres humanos necesitamos para adaptarnos a la nueva situación que estamos enfrentando. Y en ese tiempo de adaptación, nuestros mecanismos de defensa nos ayudan para poder resistir aquello que se nos hace o se nos presenta de una manera que a veces sentimos que no lo vamos a poder soportar, ¿no? El cuerpo tiene, el cerebro tiene sus mecanismos para irse adaptando, aceptar aquella realidad por más dura y cruel que sea, ¿no? Y eso también ocurre en todas las edades, ¿no? En todas las edades. Aún en los adultos. Y me la pones difícil, porque si los adultos tenemos que cuidar cómo Así es que es. nosotros nos vamos a comportar, ahora dime, ¿cómo los adultos tenemos que reaccionar ante esos comportamientos que mencionaste de los niños? Sí. Lo primero, Sin Marta, lastimar, sin ajá. dañar, digo. Lo primero es hablar con la verdad. Ujú, Siempre, no tratarles de engañar. ujú. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el niño se va a dar cuenta de la realidad. No lo Ajá. vamos a poder mantener engañado toda la vida, ¿no? La verdad se le va a aparecer, ¿no?, tarde o temprano. E inconscientemente se va creando una desconfianza, ¿no? Ujú. Es, me mentiste o me engañaste. Uy, sí. Entonces, lo mejor es hablar con la verdad. Esto no quiere decir darle explicaciones muy elaboradas, Sí, ni dictamen teóricas, médico, ni nada de eso, ¿no? Es- simplemente decir, la abuela no va a regresar, no va a regresar. Ujú. O sea, es una verdad que muy dolorosa tanto para el que está expresándola como para el que la está recibiendo, Claro. pero no hay que mentirles a los niños. Hay que ser claros y darle la oportunidad de que cuando dicen no va a regresar, que exprese qué es lo que siente con la idea de saber que su abuela ya no va a regresar, de que su papá quizá ya no vaya a volver a estar, ¿no? Pero no mentirles, respetar, eso es parte del respeto del ser humano, ¿no? Hablarles con la verdad, con la sinceridad, y como lo mencioné hace rato, y dejarlo que exprese para que el niño aprenda que sus emociones y sus sentimientos tienen una validez, de que son necesarios y que les sirven para algo, y de que no es una persona mala por sentir lo que siente, sobre todo, ¿no? El niño tiene una diferente forma de ver la muerte que nosotros los adultos, porque también no tiene tanto apego a la vida como nosotros lo tenemos, o también tanto apego a las relaciones ni a las cuestiones materiales. Ya uno de adulto tiene otras mortificaciones, pensar si me muero, bueno, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de esto? ¿Qué va a ser sí, otro? Los niños no tienen esa preocupación, los niños tienen la preocupación de quién me va a cuidar a mí. Ujú. Esa es su mayor Me preocupación. quedo solo, Me quedo esa es solo. su preocupación ¿Quién me va a dar de mayor. comer? ¿Quién me va a Ajá. vestir? ¿Dónde va a estar mi casa? Son sus preocupaciones. Ellos no Ujú. tienen las preocupaciones de un adulto, de que nosotros pensamos en la seguridad de las personas que vamos a dejar, ¿no? Sí, Entonces, patrimonio, el digamos, la patrimonio, casa para sus estudios. Ajá, proyectos que todavía tenemos y Ujú. que no hemos concluido, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver también que nuestras formas de ver la muerte es distinta, ¿no? De que lo que estamos dejando también es distinto, ¿no? Los niños están dejando un vacío, sí, en las personas que nos quedamos, pero en sí ellos no están dejando esos círculos abiertos inconclusos, digamos, ¿no? Ellos tienen a su familia más cercana, nada más. Ujú. Fíjate, Alfonso, no sé, surge también en los papás el miedo, el temor, la duda, que sí, que no lo llevo a la funeraria, que vean el cuerpo, si es un ser querido, si es un amigo, no sé. Existe esa duda y a veces los papás decimos, ay, es bueno, no, me han dicho que lo han llevado. Esa duda, ¿cómo la despejamos? ¿En qué momento sí, en qué momento no? Ujú. Ahí fíjate, como dice Bucay en uno de sus libros, Ajá. las tradiciones se han instaurado en las culturas por algo y porque llevan un mensaje, ¿no? Sí. En el sentido exacto del proceso de funeral y la funeraria, precisamente nos llevan a transmitir lo que es el significado del desprendimiento de un ser querido, ¿no? Ujú. Entonces, lo llevan al niño a procesar de una manera más concreta lo que está sucediendo, que ya hay un desprendimiento, de que hay Ajá. una aflicción, de que hay un dolor por la Ok. pérdida. Ujú. Entonces se recomienda, a excepción, claro, es muy respetable la decisión de cada De cada quien, ¿no? ujú. Pero si se tiene la duda, se aconseja que sí sea mejor que los niños acompañen y den su último adiós a los seres queridos, ¿no? Todas las tradiciones tienen su porqué, ¿no? Todo hay un porqué, ya la decisión última está en nosotros. En nosotros, ¿no? Vamos rápido al corte comercial, estamos en Vía Libre, no se vayan. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos.
La muerte no nos roba a los seres amados, al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente. Interesante el pensamiento, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, o caemos en lo mismo, las tradiciones. Las tradiciones, sí. Muy arraigadas. Las tradiciones son una forma que instaura la cultura para poder ir transmitiendo el conocimiento, ¿no? Y hay algo, sobre todo en relación a la muerte, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, hay diferentes costumbres, que vestir de negro, hay otras culturas que visten de blanco. De blanco, sí, es cierto. Pero esas tradiciones tienen su porqué, ¿no? El vestir de negro supuestamente tiene el origen de que el negro es un color neutro, que invalida las energías. Entonces, cuando voy a un lugar de mucho sufrimiento, de mucho dolor, es una manera de protegerme de las energías. Y el blanco supuestamente es abrirme, ¿no? Sí. Entonces, cada uno de los ritos que se van cumpliendo en las tradiciones tienen un significado que le da forma a nuestro sistema de creencias y la forma en la que las vivimos, ¿no? Y en cuanto a la muerte, hay algo que es, cada religión, cada cultura tiene sus propias creencias, ¿no? Tiene sus propias formas de verla, sus propias formas de vivirla y sobre todo de enfrentarla, ¿no? Algo muy importante, Marta, es que cuando estamos ante un niño, los niños son muy preguntones, y qué bueno, es maravilloso que los niños sean muy preguntones porque se están abriendo a la realidad, ¿no? ¿Y por qué murió? ¿Y de qué murió? Y la voy a volver a ver. Esas preguntas muchas veces hay que ver qué es lo que me pasa a mí cuando el niño me pregunta, porque realmente lo que está saliendo son mis miedos y lo que yo todavía muchas veces no me atrevo a enfrentar, ¿no? Entonces, cuando me siento yo incómodo entre estas preguntas del niño, es bueno, y se lo recomiendo a los papás, preguntarme qué me pasa a mí con la idea de morir, qué me pasa a mí con esos pensamientos. ¿Son las dudas del niño lo que me incomodan o es mi propio pensamiento y mis propias emociones, ¿no? Y entonces, para acompañar al niño a que resuelva esas dudas, también necesito yo por lo menos tenerlas resueltas o por lo menos tener muy claro que la muerte es algo inevitable. Como lo llama un psicólogo, Irving Yalom, dice, la muerte es como el sol, duele mucho voltear a verla y nadie queremos voltear a verla y nos cerramos los ojos ante ella, ¿no? Ante la muerte, aunque es la realidad más grande, ¿no? Y la realidad que tenemos todos los seres humanos. Y lo mismo Irving Yalom, hay algo que señala en ese libro, se llama precisamente Mirar al Sol, que dice que la muerte es como si estuvieras en un atracadero con muchos barcos y tú salieras al medio del océano y vas viendo cómo las luces se van quedando allá y tú te vas quedando solo en la inmensidad del océano, porque los seres humanos nacemos solos y morimos solos. Por más acompañados que estemos, ese momento solamente lo vivimos nosotros, ¿no? Es de uno. Y los niños, hay que, como lo he mencionado, hay que hablarles con la verdad, hay que enfrentarlos a esa realidad que algún día le van a enfrentar, pero sobre todo tener mucho pendiente, Marta, de qué es lo que sienten, de que no sientan culpa, de que no sientan que si ellos estuvieron enojados o tuvieron algún problema, algún enojo, como tienen todos los niños, con su papá, algo, pensar que el papá se murió por culpa de ellos. O porque es muy común también que de niños sintamos, ojalá y desaparezca, o porque un berrinche que hicimos que mi papá ya no esté. Es típico, de los niños, quisiera que no fueran mi papá. O como decía Freud, ¿no? Que en las etapas sexuales, que los niños estamos enamorados de la mamá y las niñas del papá, y que quisiéramos que el papá no se desapareciera para que mi mamá, toda la atención, tener toda la atención de mi mamá, yo, y de repente llega a fallecer el papá, y decir, es que yo lo deseé, es que yo quería a mi mamá nada más para mí. Y tener mucho cuidado de que no crezca ese sentimiento de culpa, de que vengan después los remordimientos, que venga ese enojo y ese coraje contra mí mismo, porque siento que yo soy el causante de lo que sucedió, ¿no? Hay etapas después que ya vamos comprendiendo que la muerte tiene causas y tiene orígenes, pero cuando estamos pequeños muchas veces sentimos que nosotros fuimos los responsables de esas, ¿no? Como sucede también con un divorcio, que muchas veces los niños creen que son los responsables de la separación de los papás. Lo mismo cuando fallece un ser querido, hay que acompañar a los niños que expresen todas sus emociones, sobre todo sus sentimientos de inseguridad, de culpa, de miedos,
hablar de los difuntos, hablar de ellos en un tiempo que los recuerden, que sepan que las personas, aún después de fallecidas, siguen teniendo un lugar con nosotros. Todos esos detalles son muy importantes, ¿no? Para que el niño lo podamos acompañar. Fíjate, y sobre todo, ¿no? Que uno hablando de abuelos, de tíos y todo eso que ya están mayores y todo, uno le inculca a los niños el amor por esas personas. Ajá. Y hay que disfrutarlos porque pues el tiempo pasa y así como yo no tengo a mis abuelos y los quise tanto y todo, explicarles de una manera para que entiendan ese amor, ¿no? Que digo, por la edad y la circunstancia, pues van a hacer falta. Van a hacer falta, claro, son figuras que aún cuando no estén, pero a través de nuestras palabras y de nuestras expresiones, pueden constituirse en el niño, ¿no? en su haber cognitivo y emocional, ¿no? En su desarrollo, ¿no? Vivencias, recuerdos. Y otra cosa, una cosa es la concepción que tiene el niño de la muerte, y otra cosa muy lamentable también es cuando el niño está enfrentando ese inevitable proceso de que es su propia muerte, porque hay niños que padecen cáncer y eso, que también tienen una forma diferente de ver la vida y de desprenderse, y que muchas veces los adultos tenemos que estar preparados para apoyarlos, acompañarlos, y lamentablemente esa necesidad que tenemos nosotros de aferrarnos a ellos, muchas veces hacemos que su proceso sea más angustioso, ¿no? Y hay que saber acompañarlos y saber aprender a despedirse, ¿no? De ellos. No, y Alfonso, eso siento el corazón apachurrado, fíjate, por lo que estás platicando, pero es algo muy real. Eso es muy duro, muy real, y los niños muchas veces, ellos no tienen ese apego que nosotros tenemos, y ellos sí se pueden despedir más fácil, y somos los adultos los que a veces hacemos más difícil ese tránsito. Ay, qué barbaridad. Pues bueno, la muerte, algo inevitable en esta vida, y por eso hay vida para disfrutarla y hacer las cosas bien. Gracias, Alfonso, por haber estado con nosotros, y vamos por esta Vía Libre.